El polvo se cernía sobre Capua como humo sobre una hoguera. Desde el subsuelo llegaban el tintineo del hierro, el olor a sudor y sangre, y en los subterráneos de la escuela de gladiadores, decenas de hombres, encadenados, escuchaban cómo la lluvia golpeaba las paredes, su único reloj. Nadie sabía entonces que estos hombres pronto desafiarían al ejército más poderoso del mundo antiguo. La pregunta es, ¿cómo lograron esclavos sin armas ni entrenamiento hacer temblar a Roma? ¿Y qué impulsó a hombres comunes a empuñar la espada contra un imperio que no conocía la derrota? La respuesta está oculta en un solo nombre: Espartaco. Pero para entender por qué él se convirtió en el símbolo de la revuelta, hay que empezar por lo que los romanos llamaban simplemente la palabra espectáculo. Los juegos de gladiadores no eran solo un espectáculo, sino una herramienta política. Esclavos, criminales condenados, prisioneros de guerra, todos se convertían en juguetes vivos para la multitud. Según las descripciones del historiador Apiano, a mediados del siglo I a.C., había miles de gladiadores de este tipo por toda Italia. Se les enseñaba a luchar no por la victoria, sino por el espectáculo. Un casco, una espada corta y un escudo de bronce de unos 10 kilogramos. Así eran sus armas y armaduras. Cuando el rugido del público se fusionaba con el olor a sangre, la arena se convertía en un infierno de arena y acero. En estas escuelas nacía un tipo especial de guerrero, un hombre cuya vida valía una moneda. No era un soldado, ni un esclavo, ni un ciudadano. Los romanos los llamaban servi pugnaces, esclavos entrenados para la batalla. Sus cuerpos estaban adornados con cicatrices y sus ojos con la furia silenciosa de aquellos que ya habían muerto por dentro. Arqueólogos que excavaron los restos de la escuela de gladiadores en Capua encontraron huesos con características marcas de entrenamiento, fracturas soldadas en un ángulo incorrecto y fisuras en los cráneos. Cada golpe allí era un ensayo de la muerte. Pero en esos mismos subterráneos, un complot que cambiará la historia está gestándose. Entre los esclavos había un tracio, alto, de hombros anchos, con una cicatriz en la mejilla. Las fuentes escriben que había servido en el ejército romano antes de ser vendido como esclavo. Sabía cómo se formaba una legión, cómo sonaba la señal de ataque y qué era la disciplina. ¿Su nombre? Espartaco. Y cuando escuchó por primera vez la palabra libertad de sus compañeros, no fue un sueño, fue una orden. Los romanos tenían una palabra para aquellos que osaban levantarse contra la autoridad: rebelles, perturbadores de la paz. Pero esta revuelta no comenzó como una guerra, sino como una huida desesperada. En el año 73 a.C., unos 70 gladiadores, armados con cuchillos de cocina y asadores, rompieron la guardia de la escuela y se apoderaron de un carro con armas de verdad. Su camino conducía al monte Vesubio, entonces aún no un volcán amenazante, sino simplemente una colina cubierta de viñedos. Allí, entre rocas y vides, construyeron un campamento, un lugar donde por primera vez en años de esclavitud podían respirar libremente. Y sin embargo, era solo la calma antes de la tormenta, pues Roma no perdonaba tales errores. Mientras abajo, por los caminos de Italia, marchaban las legiones, en el campamento del Vesubio nacía un ejército que no debería haber existido. Un ejército de esclavos fugitivos, dispuestos a morir no por la gloria, sino por el derecho a ser personas. En las laderas del Vesubio, bajo la sombra de las vides, bullía una nueva vida. Exiliados, asesinos, prisioneros. Aquellos a quienes Roma consideraba escoria, ahora aprendían a estar hombro con hombro. Se llamaban hermanos. Según Plutarco, Espartaco no solo huyó, sino que organizó un destacamento construido según estrictas reglas militares.
Del caos de los esclavos creó una estructura que se asemejaba a una legión, pero nacida no por una orden, sino por la desesperación. Los romanos, confiados en su invencibilidad, al principio ni siquiera lo tomaron en serio. Contra los esclavos fugitivos enviaron un pequeño destacamento, bajo el mando del pretor Claudio Glabro. Solo unos 3.000 soldados, reclutados a toda prisa. Estos guerreros llevaban corazas ligeras y espadas cortas, los gladius, de donde proviene la palabra gladiador, pero les faltaba disciplina. Espartaco, por su parte, utilizó lo que tenía a mano. Cada esclavo tenía en sus manos no un arma, sino una herramienta. Hojas de hoces, lanzas de caza, trozos de cadenas. Así nació el primer concepto en su campamento, armamento improvisado. Los romanos dirían arma rudia. De cuchillos de cocina hacían dagas, de aros de carros, escudos, de cadenas, látigos. Pero el arma más peligrosa fue su determinación. Cuando Glabro rodeó su campamento en el Vesubio, Espartaco comprendió: un enfrentamiento frontal era un suicidio. Entonces propuso un plan que los historiadores más tarde llamarían uno de los más audaces de la antigüedad. Los fugitivos tejieron cuerdas con las vides, descendieron por la noche por un acantilado escarpado y atacaron a los romanos por la retaguardia. Todo el destacamento de Glabro fue aniquilado. De esclavos prisioneros nació, por primera vez en la historia, un ejército que derrotó a una legión. Roma se estremeció. En las calles se discutía el nombre de Espartaco como una maldición. El Senado convocó una sesión extraordinaria, y a la provincia de Campania enviaron ya un ejército completo bajo el mando del pretor Varinio. Según el testimonio de Apiano, en este momento el ejército de esclavos fugitivos contaba con no menos de 70.000 hombres. Seguían a un hombre que no tenía ni título ni nobleza, pero tenía un objetivo. Cada mañana comenzaba con un entrenamiento. Espartaco obligaba a sus hombres a marchar, a mantener la formación, a aprender a una señal. Los guerreros, criados en esclavitud, descubrieron por primera vez lo que era la disciplina, no por miedo, sino por fe. En el campamento reinaba el orden, el robo se castigaba con la muerte, la cobardía con el destierro, incluso la comida se repartía equitativamente, una olla, un pan, un destino. En este momento nació un concepto que más tarde se convertiría en un símbolo de resiliencia, contubernium. Así llamaban los romanos a la familia de combate, 8 personas que comían, dormían y morían juntas. Espartaco adoptó este principio y de esclavos hizo unidades cohesionadas. Cada unidad elegía a su líder, pero las órdenes solo provenían de él. Esto no era una revuelta, sino ya una fuerza organizada. Roma respondió con crueldad. Los rebeldes fueron perseguidos, ejecutados sin juicio, pero cuantos más esclavos morían, más nuevos se unían. En el sur de Italia ya se decía que 1 de cada 3 campesinos estaba listo para sacudirse el yugo. Cuando el ejército de Espartaco se dirigió al norte, no parecía una banda de fugitivos, sino una tormenta en movimiento. Mujeres, ancianos, niños, familias enteras lo seguían. Según diversas fuentes, su número podría haber superado los 120.000. En una de las batallas cerca del monte Gargano, Espartaco volvió a demostrar su genio táctico. Varinio se enfrentó a él con 2 legiones. Los romanos se formaron en su disposición estándar, la triplex acies, una triple línea. Pero Espartaco utilizó el relieve, obligando al enemigo a avanzar por un desfiladero estrecho, donde la formación de los legionarios se rompía. Sus hombres lanzaban piedras y lanzas desde arriba, cubriendo a los romanos con una lluvia de flechas. Cuando estos comenzaron a retirarse, él atacó frontalmente, rompiendo el centro. Varinio huyó, perdiendo casi la mitad de su ejército. Plutarco escribió que después de esta victoria, Espartaco prohibió las celebraciones y el lujo.
Comprendía que su fuerza no residía en el saqueo, sino en el orden. Incluso ordenó enterrar a los romanos caídos con honores, un gesto raro para un enemigo. Esto era una señal. No eran salvajes, sino guerreros. Pero en Roma, este gesto fue percibido como un desafío. Los hallazgos arqueológicos confirman la magnitud de su movimiento. La cerámica encontrada a lo largo de las antiguas vías militares muestra una interrupción repentina del comercio y la destrucción de villas en Campania y Lucania precisamente en esos años. Italia temblaba. En los caminos reinaba el silencio, interrumpido solo por el lejano murmullo de pies que marchaban. En esos meses, el ejército de esclavos se convirtió en algo más que una simple rebelión. Se convirtió en una idea que Roma no podía permitir que sobreviviera. Porque si un esclavo podía desafiar al imperio y derrotar legiones, ¿qué impedía a otros hacer lo mismo? Y entonces el Senado decidió actuar de otra manera. Contra Espartaco no enviaron pretores, sino a un cónsul. Este fue Gelio. Pero ni los rangos ni los títulos garantizaban ya la victoria, pues detrás de cada golpe de Espartaco estaba el recuerdo de quienes murieron en la arena y las voces de quienes solo querían una cosa, que sus hijos no nacieran más encadenados. La primavera del año 72 a.C. no trajo a Italia el olor de las flores, sino el humo de las hogueras. En los valles de Campania resonaba el metal, y en los caminos yacían estandartes quemados. El ejército de esclavos bajo el mando de Espartaco ya no se ocultaba, marchaba abiertamente, aplastando las guarniciones romanas una tras otra. Según el testimonio de Apiano, los rebeldes liberaron a decenas de miles de prisioneros y capturaron enormes provisiones de alimentos. Comenzaron a moverse hacia el norte, hacia los Alpes. En esta campaña, Espartaco habló por primera vez de regresar a casa, más allá de las montañas, hacia la libertad, pero Roma se proponía detenerlo a toda costa. Contra Espartaco salieron 2 cónsules a la vez, Gelio y Léntulo. Cada uno comandaba 2 legiones. Esto significaba más de 20.000 guerreros entrenados, divididos en manípulos, unidades de combate de 120 hombres. La disciplina romana debía enfrentarse de nuevo a la furia de los esclavos. Y sin embargo, cuando el choque tuvo lugar cerca del monte Gargano, las legiones fueron aplastadas. Espartaco atacó de improviso, al amanecer, en una densa niebla. Él mismo lideró el ala de asalto, armado con un gladius tomado de un centurión muerto. Plutarco escribió que luchaba en las primeras filas, y sus guardaespaldas juraron morir antes de permitir que los romanos tocaran su cuerpo. La derrota de los cónsules fue una humillación para el Senado. Pero lo más terrible para Roma no fue eso. Después de la victoria, Espartaco no asedió ciudades, no marchó sobre Roma, giró su ejército hacia el norte, hacia los Alpes. Esto significaba que su ejército no era simplemente una horda, sino una fuerza con un plan. Quería sacar a los esclavos de Italia para que pudieran dispersarse por sus tierras natales, Tracia, Galia, Germania. Sin embargo, el ejército de esclavos dejó de ser un cuerpo unido. Dentro del campamento comenzaron las disputas. Parte de los guerreros, principalmente galos y germanos bajo el mando de Crixo, exigían marchar sobre Roma para destruir al enemigo. Espartaco comprendía que eso era una locura. No tenía máquinas de asedio, tropas de ingenieros, ni provisiones, pero no pudo contener a la multitud. Crixo se separó con 30.000 guerreros y pronto cayó en una emboscada de las tropas consulares. Casi todos murieron. Los arqueólogos encontraron en el lugar de la batalla cerca del monte Gargano rastros de una fosa común, más de 3.000 cuerpos enterrados a toda prisa. Entre ellos, según la tradición, estaba Crixo. Esta derrota fue una advertencia para Espartaco. Volvió a conducir al ejército hacia los Alpes, pero en algún lugar del norte, cerca del río Po, se detuvo. La razón:
aún se debate. Algunos historiadores creen que sus guerreros se negaron a abandonar Italia, otros que Espartaco comprendió. La libertad más allá de los Alpes era inalcanzable para tal masa de gente. Según Apiano, hizo girar su ejército de vuelta al sur, y entonces Roma comprendió. Este no era un fugitivo, era un enemigo. Los romanos llamaban a tales giros decursus, un círculo del destino. El ejército de esclavos se dirigió de nuevo al sur, destruyendo villas y almacenes. Los rumores sobre el mar de fugitivos se extendían más rápido que los mensajeros del Senado. Incluso los habitantes de Roma comenzaron a fortificar los muros, aunque la ciudad no había visto guerra en muchas décadas. En los mercados el pan encareció y en las provincias estallaron revueltas. Roma respondía con una furia cada vez mayor. A los cónsules le sucedió un nuevo general, Marco Licinio Craso. El hombre más rico de Roma no buscaba la gloria, buscaba el orden. Los historiadores escribieron que él mismo propuso al Senado pagar la campaña contra Espartaco de su propio bolsillo. Para él no era solo una guerra, era la oportunidad de demostrar que el oro podía vencer a la espada. Craso comenzó con la disciplina. Ordenó ejecutar a 1 de cada 10 en las legiones que habían retrocedido ante los esclavos. Esto se llamaba decimación, un antiguo castigo en el que 1 de cada 10 soldados moría a manos de sus compañeros. El miedo devolvió el orden a los romanos. Las legiones dejaron de huir. Mientras tanto, Espartaco se fortificaba en Lucania y Calabria, en el extremo sur de la península. Volvió a establecer un campamento, preparándose para un nuevo golpe. Ahora tenía menos gente, según diversas estimaciones, unos 60,000. Parte murió, parte se dispersó, pero los que quedaron no eran simplemente esclavos fugitivos, eran veteranos de decenas de batallas, endurecidos y leales a su líder. En el campamento reinaba el silencio. La gente forjaba armas, las mujeres vendaban a los heridos, los niños recogían leña. Por las tardes, Espartaco recorría las filas y hablaba con cada uno. Su voz era ronca por la arena y el viento, pero en ella resonaba la fuerza. Ya no soñaba con regresar, ahora solo hablaba de una cosa, del honor de morir libre. Roma también se preparaba. Craso reunía 8 legiones, unos 40,000 hombres. Marchaban por la Vía Apia, construida como un hueso recto, y llevaban en sus escudos los símbolos de las águilas. 2 mundos se acercaban el uno al otro. Uno, nacido de la esclavitud, el otro del hierro de la ley. Y en las colinas del sur de Italia, pronto se decidiría quién permanecería en la historia, el imperio o el hombre que lo desafió. El invierno del año 71 a.C. trajo frío a Italia, pero no paz. El viento arrastraba por los caminos las cenizas de aldeas quemadas, y detrás de la Vía Apia se construían fortificaciones. Craso comprendía. Espartaco no era solo un enemigo, era un símbolo, y debía ser aniquilado de forma ejemplar. Ordenó cavar un foso de 6 metros de ancho y casi 80 kilómetros de largo, de mar a mar, para aislar al ejército de esclavos en Calabria. Fue una obra de ingeniería colosal, rara incluso para Roma. Los legionarios trabajaban día y noche, reforzando muros, llenando fosos con agua. Este límite se convirtió en una barrera que nadie había logrado cruzar aún. Pero Espartaco no era nadie. Según la descripción de Apiano, cuando su ejército se encontró atrapado entre el mar y la muralla, tomó una decisión que a muchos les encogió el corazón. En una de las noches oscuras, bajo la lluvia, ordenó rellenar parte del foso con los cuerpos de animales caídos y haces de ramas. Cuando la tierra se convirtió en un lodazal, miles de personas avanzaron. Rompieron las fortificaciones romanas, aplastando los puestos de guardia y dejando tras de sí solo humo y gritos.
No fue una huida, fue un segundo nacimiento. Tras la ruptura, Espartaco volvió a estar en movimiento. Quería ir al norte, a Brindisi, donde esperaba transportar al ejército a Grecia. Algunas fuentes mencionan que incluso intentó negociar con piratas, prometiéndoles oro por barcos, pero estos, como solía ocurrir en el mundo antiguo, lo traicionaron, cobraron y desaparecieron. Cuando el ejército llegó a la orilla, no había velas ni aliados, solo el mar vacío y el viento frío. Ahora no tenía salida. El ejército de Craso avanzaba desde el norte, y desde el oeste se acercaban las legiones de Pompeyo, que regresaba de Hispania. Italia se encogía como un puño. Entonces Espartaco reunió a sus jefes. Estaba descalzo sobre una piedra, con un gladius en las manos. Plutarco escribió que sacrificó a su caballo delante de ellos, diciendo: «Si vencemos, tomaré el que quiera de los vuestros. Si perdemos, no lo necesitaré». No fue un gesto de un loco, sino un rito, un juramento de que no se rendiría. El ejército de esclavos se preparaba para la última batalla. Su campamento se situaba junto al río Silar, en las montañas de Lucania. Cada herrero convertía el hierro en espada. Cada niño llevaba flechas. Las mujeres oraban a dioses que Roma había olvidado hacía tiempo. Entre ellas, corría el rumor de que Espartaco había visto en sueños serpientes que descendían del cielo, una señal de que el destino estaba cerca. Los romanos construían sus campamentos con una precisión digna de una maravilla de la ingeniería. Cada foso, cada torre tenía su lugar. Las señales se transmitían mediante cuernos de bronce, las tubas. Este sonido, grave y pesado, resonaba sobre los valles como un presagio de muerte. Espartaco sabía, cuando las trompas sonaran, comenzaría el final. Antes del amanecer, formó a sus guerreros. Las primeras filas estaban compuestas por los gladiadores más experimentados, armados con espadas cortas y escudos redondos. Detrás de ellos, los lanceros y arqueros. Su formación recordaba a una cuña que los romanos llamaban cuneus, una forma para romper el frente. Espartaco se colocó en el centro, como el corazón del ejército. Cuando sonaron las trompetas romanas, la tierra tembló. Las legiones de Craso avanzaron en formación cerrada, escudo contra escudo, lanzas al frente, la clásica formación testudo, tortuga. Los esclavos no tenían nada que oponer a la armadura y al orden, excepto la furia. Se lanzaron hacia adelante, rompiendo lanzas, apartando a los caídos, abriéndose paso a través de las paredes de escudos. El aire resonaba con el metal. Los historiadores escribieron que Espartaco se abrió paso hasta el centro de la línea romana, mató a 2 centuriones y estuvo a punto de alcanzar al propio Craso, pero allí, entre escudos y lanzas, fue rodeado. Luchó hasta el final, hasta que fue atravesado por una lanza. Su cuerpo no fue encontrado, posiblemente quedó bajo cientos de otros. Así murió el hombre que se convirtió en leyenda. Después de la batalla, Craso ordenó ejecutar a todos los prisioneros. 6.000 hombres fueron crucificados a lo largo de la vía Apia, desde Capua hasta Roma. 6.000 cruces, 6.000 sombras, meciéndose al viento. Plutarco escribió que este espectáculo duró semanas. Los viajeros que pasaban por el camino oían gemidos, veían cuerpos secos bajo el sol. Era un recordatorio de que a los esclavos no se les permitía soñar con la libertad. Pero los hallazgos arqueológicos mostraron más tarde otra cosa. En algunos lugares las cruces habían sido derribadas y junto a ellas tumbas frescas. Quizás no todos murieron, quizás algunos sobrevivieron y se fueron a las montañas. Quizás el espíritu de Espartaco no murió allí donde cayó su cuerpo. La victoria de Craso le trajo fama, pero no grandeza. Cuando Pompeyo regresó de Hispania y acabó con los restos de los fugitivos, el Senado lo proclamó a él como el Salvador de Italia. Craso apretó los dientes, pero guardó silencio. La historia rara vez recuerda a los que ganaron.
recuerda a los que desafiaron, y el viento en el sur de Italia aún silbaba entre las colinas desiertas, como susurrando los nombres de aquellos que una vez se atrevieron a levantarse contra el mundo. Y Roma, encadenada por la ley, vio por primera vez que el miedo podía venir no de fuera, sino de dentro, de aquellos a quienes consideraba nada. Después de la muerte de Espartaco, Roma no se dio cuenta de inmediato de que había ganado. El miedo aún flotaba en el país. Los vientos del sur traían el olor a humo y carne en descomposición. Los caminos estaban sembrados de cuerpos crucificados, e incluso los soldados de Craso los miraban con disgusto. Plutarco escribió que ningún triunfo había sido tan pesado para los vencedores. Fue una victoria sobre una sombra, sobre una idea que no podía ser encadenada. El ejército de esclavos desapareció, pero su eco se convirtió en parte de la propia historia de Roma. Craso ordenó limpiar los caminos, restaurar el orden y devolver a los propietarios sus propiedades. Pero, en esencia, Italia yacía en ruinas. Cientos de villas fueron quemadas, miles de esclavos asesinados o dispersados. La economía de Campania y Lucania colapsó. Los datos arqueológicos confirman que, después de la revuelta, muchas haciendas en estas regiones no fueron reconstruidas durante décadas. La capa de ceniza encontrada en los estratos culturales data precisamente de los años de la revuelta de Espartaco. El Senado romano se apresuró a anunciar el restablecimiento de la paz. Pero esta paz era frágil. Según Apiano, Craso pidió permiso para celebrar un triunfo, la más alta forma de gloria militar. Se lo negaron. El honor del vencedor recayó en Pompeyo, quien llegó más tarde y acabó con los fugitivos. Craso solo recibió una ovación, un pequeño desfile, sin carro, sin corona de laurel. Esta humillación fue la causa de su frío odio hacia Pompeyo y empujó a ambos a una futura rivalidad que marcó el comienzo del fin de la República. Pero el legado más importante de la revuelta no fue en la política, sino en las personas. Después de Espartaco, los romanos revisaron el sistema de esclavitud, por supuesto no por humanismo, sino por miedo. En algunas provincias, a los esclavos se les empezó a dar más libertad, especialmente en asuntos militares y oficios. Se introdujeron nuevas reglas para la manutención de los gladiadores. Las escuelas ahora estaban bajo control y vigilancia constantes. Los historiadores escribieron que incluso la forma de las espadas y armaduras de los gladiadores cambió para hacerlos menos adecuados para el combate real. Y, sin embargo, no fue el miedo, sino el recuerdo lo que impidió que la gente repitiera la revuelta. La imagen de Espartaco, no un bárbaro, no un asesino, sino un hombre que se atrevió a levantarse contra el mundo, siguió viviendo en canciones y leyendas. Los romanos no les gustaba recordar su nombre, pero cada vez más susurraban: Servus contra Imperium, esclavo contra imperio. Entre los militares, Craso se convirtió en un ejemplo de disciplina férrea. Sus decimaciones entraron en los libros de texto, un método para restaurar el orden a través del miedo. Los soldados sabían: quien rompiera la formación se arriesgaba a morir a manos de un compañero. Esto se convirtió en un símbolo de la frialdad romana, una ley que era más importante que el individuo. Pompeyo, por su parte, utilizó la revuelta para su propia gloria. Sus soldados crucificaron a varios cientos de fugitivos más, y en Roma se proclamó Salvador. El pueblo lo aclamó, los senadores lo colmaron de elogios. Craso cayó, pero en el fondo entendía: había ganado con la espada, pero había perdido en gloria. Este conflicto, que comenzó sobre los cuerpos de los esclavos, pronto llevaría a Roma a un nuevo derramamiento de sangre, a las guerras civiles. Con el paso de los años, el recuerdo de la revuelta no desapareció. Los historiadores debatían: ¿fue Espartaco un libertador o un criminal? Plutarco escribió sobre él con respeto, destacando su inteligencia y humanidad. Apiano con preocupación, llamándolo un milagro espantoso.
Incluso Cicerón mencionó una vez a Espartaco como un ejemplo de lo que sucede cuando las clases bajas pierden el miedo. Los hallazgos arqueológicos de los últimos siglos confirmaron la magnitud de la tragedia. Cerca de Capua y a lo largo de toda la vía Apia se descubrieron restos de postes de madera, vestigios de cruces. En algunas secciones donde el camino cruzaba antiguos campos, se encontraron anillos de hierro clavados en la piedra, puntos de sujeción de cadenas. Estas huellas son los únicos testigos mudos de aquella masacre. Roma se volvió más cautelosa. La revuelta de Espartaco fue una lección para ella. La esclavitud no era solo un sistema económico, era un polvorín. Más tarde, ya en la era del imperio, las revueltas estallarían de nuevo, en Sicilia, en África, en Britania, pero cada una de ellas sería sofocada antes de que el nombre del nuevo Espartaco pudiera siquiera pronunciarse. Y, sin embargo, el tiempo demostró que es imposible suprimir la idea de libertad para siempre. Incluso en los muros de piedra de Roma, entre columnas y foros, donde los esclavos seguían llevando agua y tirando carros, a veces se oía un susurro: «Espartaco vive». No era un hombre, era el recuerdo de que incluso aquellos que nacen encadenados pueden levantarse por encima de sus amos. Y aunque Roma sobrevivió a la revuelta, su corazón se resquebrajó para siempre. El imperio aprendió a temer a sus esclavos, al igual que más tarde a sus soldados, porque por primera vez en la historia vio que el poder no reside en la ley ni en el oro, sino en quien está dispuesto a morir por el derecho a ser humano. Pasaron décadas. El mundo por el que murió Espartaco hacía tiempo que se había convertido en polvo, pero su nombre no desapareció. En los registros de los cronistas se convirtió en un signo de alarma, un recordatorio de que todo poder se sostiene no solo con espadas, sino también con el miedo de quienes viven bajo ellas. Los senadores susurraban que el espíritu de Espartaco aún rondaba en Campania, allí donde una vez ardieron las villas, donde la tierra absorbió la sangre de miles. Los descendientes de quienes lucharon en su ejército se disolvieron entre la gente común. Algunos se convirtieron en libertos, otros se fueron a las montañas y vivieron como bandidos. Pero el recuerdo se transmitía en susurros, como una oración, sobre el hombre que no se sometió. En las catacumbas, donde se reunían los primeros cristianos, se encuentran inscripciones: Libertas sicut Spartacus, libertad como la de Espartaco. Para ellos no era un pagano ni un enemigo, sino el primero que creyó que el hombre está por encima de la cadena. El imperio romano se expandía, crecía, se pudría. Sus legiones iban cada vez más lejos, más allá del Danubio, más allá del Rin, a los desiertos de Siria. Pero cuanto más amplias se hacían las fronteras, más pesado era el peso del miedo interno. Cada revuelta, cada descontento de los esclavos, recordaba a los senadores aquel invierno en que un solo hombre hizo temblar a toda Roma. Los historiadores de la antigüedad tardía intentaron borrar a Espartaco de la memoria. En las crónicas oficiales se transformó en un bandido, un perro tracio, un gladiador maldito. Pero cuanto más se empeñaban en olvidarlo, más crecía la leyenda. Ya en la época de los emperadores, los combates de gladiadores no eran solo un entretenimiento, eran un intento de domar el miedo a una nueva libertad. Cada asesinato en la arena era un ritual, un recordatorio de que el poder aún era capaz de sofocar la revuelta. Pero cuando en el siglo IV las arenas quedaron vacías y Roma comenzó a desmoronarse bajo el asedio de los bárbaros, volvieron a sonar las viejas palabras: Servus contra imperium. La gente recordaba no a las legiones, no a los senadores, sino a Espartaco, un símbolo no de derrota, sino de resistencia. Así, el mito venció al imperio. Espartaco murió en el campo de batalla, pero su nombre sobrevivió a Roma, convirtiéndose en aquello que se temió y se admiró siglos después, la prueba viviente de que la libertad puede comenzar incluso con el grito de un esclavo.